placer presentar al profesor Juan Rada de la Universidad de Antioquia, quien nos va a hablar sobre la energía local de grafos. Él es un profesor que estudió en la Universidad de los Andes, luego hizo un doctorado en la Universidad de Murcia en España y sus áreas principales de interés son la teoría espectral de grafos y la teoría de grafos químicos. El profesor estaba un poquito de visita por otras razones y aprovechó un poco para contactarnos y venir a presentarnos esto. Entonces le agradecemos mucho que sacaron un ratito para venir a hablarnos. Entonces, adelante. Muchísimas gracias eh, por la invitación. Bueno, voy a aprovechar mi visita para comentarle un poco de lo que vengo trabajando ya hace algún tiempo, ¿no? El tema es energía local de grafos, que lo podemos ubicar dentro de la teoría espectral de grafos y todavía más grande en la teoría de matrices. Uno lo podría pensar así, ¿no? Entonces, voy a más o menos comentar, bueno, el objetivo de estudio son los grafos. Informalmente podemos pensar en vértices o puntos unidos por aristas. Eh, en el caso que las aristas tengan una dirección, entonces hablamos de los grafos dirigidos. Y yo creo que es muy conocido para todos que un modelo así de simple tiene aplicaciones, innumerables situaciones de la vida real se pueden representar a través de grafos y grafos dirigidos, como es el caso de los metros, donde las estaciones de metro son los vértices y las líneas, entre ellas las aristas, o las ciudades y las carreteras. Dentro de las redes de transporte, también en redes biológicas, uno puede pensar en diagramas de este tipo, donde hay una flecha de la presa al predador. Este es un ejemplo de un grafo dirigido, o también dentro de la química, las moléculas las podemos visualizar como grafos donde los vértices son los átomos y los enlaces químicos son las aristas. Eh, en las redes sociales también, ¿no? Las personas son vértices y las relaciones, las aristas vienen de relaciones de amistad, etcétera. En redes de Internet también podemos verlo como los servidores o las computadoras junto con las conexiones físicas entre ellos. Y dentro del Internet, pues uno de los dígrafos hoy en día muy importante es el de la web, ¿no? De la World Wide Web, donde estamos hablando ya de un grafo dirigido, donde aparecen las páginas web como vértices y las aristas dirigidas tienen que ver ya ahí con los enlaces que hay entre unas páginas y otras. Y este ejemplo es muy interesante, quizás en otra oportunidad pueda hablar porque eh, ya vamos a ver que la teoría espectral de grafos sobre este dígrafo juega un papel muy importante en la creación de Google y el trabajo de Greene y Page original de 1998, ¿no? Sobre eso podemos hablar un poco después. En todo caso, yo creo que es indiscutible que ese modelo tan simple, repito, de grafos y de grafos dirigidos, pues puede representar innumerables situaciones de la vida real, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo estudiar los grafos. Hola. La pregunta es cómo estudiar los grafos. Entonces, si uno mira el sistema de clasificación por temas de matemáticas, pues a la teoría de grafos le corresponde el 0,5C y después están estos últimos dos dígitos donde aparecen pues, distintas formas de estudiar los grafos. Eh, la que a mí me interesa especialmente es la 0,5C50, ¿no? Grafos y álgebra lineal, matrices, autovalores, etcétera, ¿no? Ese es el área en el que yo me muevo dentro de la teoría de grafos, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que partiendo de un grafo, entonces
uno le asocia una matriz, donde esa matriz uno espera tener información sobre el grafo, ¿no? Digamos que hay distintas matrices interesantes que uno le puede asociar a un grafo y digamos que eso tiene importancia en el sentido de que la teoría de matrices tiene una historia de más de 2000 años, o sea, desde los babilonios 300 BC, donde están las tablas de arcilla, donde ya aparecen métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales, hasta hoy en día, cuando uno ve el álgebra matricial dentro de la inteligencia artificial, pues son más de 2000 años, y lo que quiero, digamos, ilustrar con esto es que cualquier problema que ustedes lo lleven dentro de la teoría de matrices, pues hay herramientas muy poderosas para utilizar, ¿no? Y eso es exactamente lo que estamos haciendo acá, ¿no? Entonces, pasar de los grafos a este mundo de la teoría de matrices, donde hay todo un mundo eh, desarrollado en miles de años, ¿no? Entonces, una de las matrices, quizás una es la más importante, es la matriz de adyacencia de un grafo, donde lo que hacemos es que a un grafo le asociamos una matriz de ceros y unos, y la posición IJ de la matriz de adyacencia va a ser 1 o 0, dependiendo de si los vértices I y J están conectados o no. O sea, por ejemplo, en este caso, si miramos el 5, que está acá en esta posición, el 5 está conectado con el 1 y con el 3. Entonces, en la fila 5, que corresponde al vértice 5, ponemos un 1 en la posición, perdón, 1 y 3. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la matriz de adyacencia que vamos a estar utilizando. Hay otras matrices dentro de la teoría espectral, la matriz laplaciana, etcétera. Pero digamos que la clásica, la que más se ha estudiado, y quizás porque tiene muchísimas aplicaciones, la matriz de adyacencia. Entonces, una vez que tenemos la matriz de adyacencia, entonces ya pasamos al lado de la teoría de matrices, del álgebra lineal, y entonces tenemos, por supuesto, lo que es la teoría espectral de grafos, ¿no? Porque entonces ahora podemos hablar del polinomio característico de la matriz de adyacencia, y ese polinomio característico de la matriz de adyacencia del grafo es lo que denotamos por phi sub g, y ya estamos hablando del polinomio característico del grafo, y a partir de allí encontramos pues el espectro del grafo. ¿Quién es el espectro del grafo? Pues los autovalores de la matriz de adyacencia del grafo asociado. Fíjense que en este caso el espectro son los valores con su multiplicidad, el 0 multiplicidad 2, y no es casualidad el hecho de que el espectro de este grafo aparezcan solamente en números reales, y es por el hecho de que estamos hablando de una matriz real y simétrica, y uno sabe que los otros valores son números reales. Entonces, eso es, digamos, que la teoría espectral de grafos que hace. A partir del grafo pasas a la matriz de adyacencia y estudias el espectro de ese grafo. Y la idea es que los resultados, como dije, de 2000 años de historia de teoría de matrices, en este caso pues, tenemos a la mano toda la teoría de matrices hermitianas, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos estudiar el espectro de un grafo y luego tratar de esos resultados interpretarlos en lo que es la estructura del grafo propiamente, ¿no? Digamos que en eso consiste la teoría espectral de grafos en el caso particular de la matriz de adyacencia, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos, digamos, un libro clásico de la teoría espectral de grafos que se dedica solamente al estudio de la matriz de adyacencia. Este es de Chekovich, Duke y Sachs, que es un libro de los años 80, 1980 o 70 y tantos, y libros más recientes como el de Brouwer y Hammers, que está en la Springer, sobre el espectro de los grafos, ¿no? Y estos son libros que están fundamentalmente orientados hacia el estudio de la matriz de adyacencia de un grafo. Digamos que es una teoría muy bien desarrollada, ¿no? Ahora bien,
Dentro de la teoría, la teoría espectral de grafos, en estos libros, pues ustedes van a encontrar capítulos sobre la energía de grafos. O sea, que estamos hablando de un tema dentro de la teoría espectral de grafos. Y lo voy a definir rápidamente, porque es muy simple la definición de la energía. Una vez que tú encuentras el espectro del grafo, la energía de ese grafo se encuentra simplemente sumando los valores absolutos de los autovalores. O sea que en este caso sería 3 más 1 más 2. La energía de este grafo es 6. Así de simple, ¿no? Es la definición. Acuérdense, repito, que estamos hablando de matrices simétricas porque la relación de adyacencia es simétrica y por eso las matrices son simétricas, la matriz de adyacencia. Ese concepto de la energía en realidad viene de los años 30 dentro de la teoría orbital molecular de Hawking, donde utilizaban ese modelo para calcular la energía molecular de ciertas, la energía de ciertas moléculas, digamos, representadas por su grafo molecular. O sea que en realidad en esa época eran físicos químicos realmente los que trabajaban con este concepto y lo trabajaban sobre grafos moleculares. Eran grafos que representaban ciertos tipos de moléculas, ¿no? De hecho, Coulson es uno de estos físico-químicos que ya en los años 40 eh, utilizaba una conexión de la energía del grafo a través de una integral indefinida de una expresión donde aparece el polinomio característico, la derivada del polinomio característico y el polinomio característico, ¿no? Él encuentra ese tipo de relaciones entre la energía y el polinomio característico, ¿no? Y Coulson, repito, era un físico químico en ese momento, ¿no? Entonces, la idea de la energía ya venía de esta época, pero realmente fue Ivan Goodman en el año 78 cuando inicia un estudio sistemático de las propiedades matemáticas de la energía de grafos, pero ya no pensando solamente en grafos moleculares, sino grafos matemáticos, ¿no? Entonces, Goodman es una persona que, digamos, que es muy importante dentro de este tipo de ideas, digamos, que él ¿qué es lo que hace en ese artículo del año 78? En primer lugar, pues considera esa definición para grafos en general, ¿no? Definitivamente, la energía de un grafo es la suma de los valores absolutos de los autovalores de la matriz de adyacencia, ¿no? A partir de esa definición en grafos, él inicia un estudio generales de las propiedades, ¿no? Y uno que aparece en ese artículo del año 78 es que él, digamos, nota, hay una clase de grafos que son los grafos bipartitos. Ese tipo de grafos son grafos donde los vértices se pueden separar en dos, de manera que todas las aristas siempre van de este conjunto al otro conjunto de vértices. Una caracterización de los grafos bipartitos también, que va a ser mucho más simple para reconocerlos acá, es que un grafo es bipartito sí, solo si no tiene ciclo de orden impar. Como es el caso de estos dos, ¿no? Todos los ciclos acá son de orden 4 o de orden 8. Y este es bipartito porque no tiene ciclo de orden impar, no tiene ciclo, de hecho. Entonces, estos son los grafos que no tienen ciclos, se llaman árboles. Entonces, estos son ejemplos de grafos bipartitos, mientras que estos que están acá no son bipartitos porque tienen ciclos de orden impar, ¿no? Aquí podemos ver en ambos casos ciclos de orden impar. Ahora, cuando uno mira los grafos bipartitos, pues se da cuenta que hay un comportamiento muy particular del polinomio característico de los grafos bipartitos. Y es que, si ustedes ven los polinomios de los dos grafos bipartitos, bueno, el grado del polinomio es el número de vértices, que es 6, pero a partir de ese momento ustedes pueden notar que las potencias van bajando de 2 en 2 y alternadamente, cambiando el signo, más menos, más menos. Ese es el caso de estos grafos bipartitos, mientras que el caso de los grafos no bipartitos, pues pueden repetirse los signos, pueden bajar de uno en uno,
igual en este caso, ¿no? Entonces, de hecho, hoy en día es un teorema muy conocido dentro de la teoría espectral de grafos, es una caracterización de los grafos bipartitos. O sea, un grafo es bipartito si, solo si, un grafo es bipartito si, solo si su polinomio característico se puede escribir como una suma alternada, ¿no? Estos dos casos no negativos, y las potencias van bajando de dos en dos. Eso es un teorema de la teoría espectral de grafos, bien conocido ahora, ¿no? Entonces, cuando el polinomio característico toma esta forma, entonces si ustedes meten, acuérdense que la fórmula de integral de Coulson tenía dentro de la integral expresiones que dependían del polinomio característico. Cuando meten esta expresión del polinomio característico dentro de la fórmula integral de Coulson, queda una expresión de este tipo. Y fíjense que esta expresión es muy interesante por el hecho de que aquí aparecen puras potencias pares, estos son no negativos, estamos con un neperiano de cosas mayores o iguales que uno, este es positivo. Entonces, eso llevó a Goodman a considerar un cuasi orden dentro de los grafos bipartitos. Es decir, un grafo 1 es menor o igual que un grafo 2 si solo si todos sus coeficientes son menores o iguales. Digamos que G1 es menor o igual que G2 si todos los coeficientes que acompañan a G1 son menores o iguales que los coeficientes del grafo G2. Entonces, eso es un cuasi orden. Y lo interesante es que gracias a esta expresión, uno puede ver que la energía es creciente. La energía es creciente bajo ese cuasi orden. Y entonces, esto ha tenido pues, muchísimas aplicaciones, sobre todo en el problema que es de mucho interés, tanto matemático como químico, dentro de una clase significativa de grafos, poder decidir cuál es el grafo o los grafos que tienen mayor o menor energía, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta herramienta ha sido usado, de hecho, en ese artículo del año 78 de Goodman, él considera el problema de valores extremos de la energía sobre la clase de árboles, es decir, grafos sin ciclos. Y utilizando ese cuasi orden que acabo de explicar ahora, Goodman concluye que el árbol que tiene menor energía es el árbol estrella, es decir, un centro un centro eh, con una serie de vértices alrededor, ¿no? Este es el árbol estrella y se da cuenta también que la máxima energía dentro de todos los árboles se alcanza en el camino. Digamos que esto es consecuencia directa y, bueno, con cierto trabajo del cuasi orden que se definió en la energía Goodman en ese momento, ¿no? Entonces, digamos que acá, por eso decía hace rato que la energía comienza un estudio sistemático de sus propiedades a partir de este artículo de Goodman del año 78. Y desde ese momento, digamos que el mismo Goodman junto con Lee y Xi, ya más recientemente, o sea, casi 50 años después, hay toda una teorías y la energía pues tomó un montón de direcciones que lo pueden encontrar, por ejemplo, un libro este de la Springer de la energía de grafos. Y recientemente yo escribí algo sobre la introducción a la energía de grafos para, bueno, que son básicamente las notas que fui construyendo para dirigir las tesis de posgrado allá en la Universidad de Antioquia. Entonces, digamos que es una manera relativamente rápida para llegar a los problemas que hoy en día son interesantes dentro de la teoría de la energía de grafos. En todo caso, estamos hablando de dentro de la teoría espectral de grafos, la energía de grafos, pues es un área que se ha ido desarrollando eh, rápidamente, ¿no? Entonces, digamos que ese es un poco el contexto del que quería hablarles para ahora ya comentarles algunas investigaciones recientes que estoy haciendo. Y voy a tratar de, sobre todo, de mostrarles más o menos el tipo de herramientas que uno utiliza, en dónde se encuentra uno. Esta revista Match es una revista muy importante dentro del área. De hecho, fue fundada en el año 75 por Polanski.
Y ya luego Iván Goodman tomó el editor desde el año 2000, o sea, es una revista muy fuerte dentro del área de grafos y teoría de matemáticas químicas, ¿no? Este artículo es reciente con mi estudiante actual de doctorado, Carlos Espinal, donde nos planteamos, si bien ya como ustedes saben bien, la energía se refiere al grafo, tú le asignas un valor a un grafo, pero una de las preguntas que nos planteamos es hasta qué punto uno podía decidir cuánto podía aportar cada vértice dentro de la energía. O sea, si había alguna forma de hablar de lo que es como una energía local, ¿no? Y en ese sentido, pues había, la idea es sencilla en el sentido de, aquí tengo este grafo, tengo la matriz de adyacencia, tengo el espectro y aquí está la energía que calculamos hace ratito. Entonces, la idea era, si yo le quito el vértice 5, al quitar el vértice se quitan todas las aristas que inciden en el vértice, obtengo un nuevo grafo, un subgrafo inducido H, calcula la matriz de adyacencia y calcula la energía, este es el espectro y la energía es 5.12. Por lo tanto, es como natural pensar, bueno, el aporte del vértice 5 dentro de la energía sería simplemente la diferencia de las energías de los grafos. Y ese fue, digamos que el concepto que introdujimos en ese artículo y empezamos a estudiar un poco qué era exactamente eso, ¿no? Entonces, la definición, o sea, lo que es la energía local en un vértice, o sea, parto de un grafo con vértices B1 hasta Bn, entonces definimos la energía local del grafo en el vértice BJ como la diferencia de la energía del grafo menos la energía, este supra J, lo que está diciendo que es el grafo J, G, el grafo G quitándole el vértice B sub J. Entonces partimos de esa definición y vemos qué cosas pasan con... Y sobre todo partiendo de la idea intuitiva de que eso refleja de alguna forma lo que es el aporte de ese vértice en la energía, ¿no? Entonces, claro, como es natural, pues uno comienza a ver qué pasa con la energía local en grafos que son conocidos, importantes, como el grafo completo, ¿no? Entonces, el grafo completo es un grafo donde todos los vértices están unidos con todos los vértices. O sea, digamos, y en el caso del grafo completo, la energía de un grafo completo, eso está muy bien, es muy bien conocido, es 2 veces por n-1. Al quitar un vértice J cualquiera del grafo completo, pues va a seguir siendo completo, pero con un vértice menos, y por lo tanto la energía es 2 veces n-2, y por lo tanto la energía local en un grafo completo de cualquiera de sus vértices va a ser esta diferencia que es 2, o sea que es constante en ese caso la energía local, y es la misma en cualquier vértice, digamos, sí, exactamente, bueno, es lo que dije, ¿no? O sea, la energía local en cualquier vértice del grafo completo es igual a 2 para cualquier J. ¿Qué pasa con los ciclos? En los ciclos, todos los vértices son de grado 2. Es bien conocida también la fórmula para la energía de un ciclo, dependiendo de la paridad, digamos, del n. Al quitarle un vértice al ciclo, y no importa cualquiera que sea, uno lo que obtiene es un camino. O sea, pasa el ciclo a un camino, pero con un vértice menos, y la energía de un camino también es bien conocida en estos términos. Entonces, siempre me pasa lo mismo. Entonces, a ver, le doy doble. Creo que eso funciona. Ok. Entonces, fíjense que en este caso, pues uno nota, bueno, la energía local en cualquier vértice también es la misma y se puede calcular simplemente por las expresiones que conocemos de antes. Entonces, claro, uno podría pensar, tanto el grafo completo como el grafo, como el ciclo, que son 2 grafos importantes, son regulares en su grado, sus vértices, tienen el mismo grado. ¿Será que la energía
se mantiene constante, pero eso no ocurre en general. O sea, hay grafos regulares como este, que tienen grado 4 todos sus vértices, y aquí ya empezamos a ver que aparecen diferencias de las energías. Si uno calcula la energía de estos dos vértices, pues se da cuenta que son diferentes. O sea, el hecho de que el grafo sea regular no quiere decir eh, que las energías sean constantes, ¿no? En la estrella, por ejemplo, uno puede ver que, voy a poner un poquito más pequeño, en la estrella, que está claro cuál es por el dibujo podemos adivinar cuál es el grafo estrella, eh, uno pues calcula la energía en el centro, fíjense que cuando uno quita el vértice del centro, pues simplemente van a quedar vértices aislados y eso va a tener energía cero, ¿no? Por la matriz de adyacencia obviamente va a ser de ceros. Y entonces la energía en el vértice del centro es 2 raíz de n menos 1, mientras que la energía en una hoja es igual a 2 raíz de n menos 1 menos 2 raíz de n menos 2. Es más pequeña, ¿no? En todo caso, la energía en una hoja que en el centro. Y eso también era una pregunta natural en ese momento. ¿Será que es creciente según el grado del vértice? O sea, mientras que fuera más grande el grado, pues la energía podría ser más grande. Pero eso tampoco es cierto, ¿no? Eso tampoco es cierto. Como se puede ver en este ejemplo, este tiene grado 3 y tiene energía más pequeña este que tiene grado 2. O sea, digamos que en ese sentido, pues no es que encontremos algunas propiedades matemáticas en ese sentido, o sea, que tengan... Hay una pregunta. Dime. Sí, Eh, perdón. Buenos días. Una, una, Hola. una consulta. ¿Es obvio o es evidente que la energía o sea, que la energía local de un vértice es positiva? O, Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que en general, y eso lo vamos a ver ahorita, si quieres, si te espera un segundito, voy a pasar a unos teoremas que ok, ok, vamos a ver ok. exactamente eso. Perfecto. Muchas gracias. Pero la pregunta es muy válida, es de las primeras cosas que uno trata de analizar, ¿no? Entonces sí lo voy a discutir en este instante. Pero estos son como preguntas iniciales, apenas tú introduces un concepto, empiezas a jugar con, bueno, ¿qué se ve? Qué hay allí, ¿no? Entonces, en el camino P sub n, ahí empieza a haber una variación de los vértices y tenemos un teorema en ese artículo donde encontramos que en el camino P sub n, después de hacer esta congruencia con 4, o sea, el n lo convierte en 4K más s, con s el resto entre 0, 1 y 2 y 3, entonces lo que uno nota es que la más pequeña de las energías se encuentra en el vértice B1 y va aumentando yendo en los impares hasta que llega al 2K. Y después sigue creciendo, pero regresándose, claro, aquí hay una simetría, ¿no? O sea, digamos que aquí por pares la energía de estos dos son la misma, ¿no? Entonces, cuando llegas al 2K, después sigue creciendo, bajando, pero ahora por los otros, por los pares, hasta que llega al vértice B2. De manera que la mayor energía ocurre en el vértice B2 y la menor energía ocurre en el vértice B1. Eso es un teorema que se demuestra allí, dentro del artículo. Entonces, estas son como cosas iniciales que uno puede ir explorando. Y aquí está lo que me acaba de preguntar nuestro amigo Daniel sobre dónde varía la energía del vértice. Ese era un problema, y de hecho este es y sobre este voy a hablar. Hay varios teoremas allí en ese artículo, pero este teorema particularmente quiero como analizarlo, sin entrar en todos los detalles técnicos, pero sí dar una idea del tipo de teoría matriz que se utiliza, ¿no? Y lo que demostramos fue que si uno tiene un grafo y un vértice de grado de V o de V, no sé cómo le dicen aquí a la V, V o V. El caso es que el grado de un vértice, por supuesto, es el número de aristas que inciden en el vértice, ¿no? Entonces, la variación de la energía de los vértices está entre 0 y la máxima posibilidad del valor de la energía de un vértice es 2 veces la raíz cuadrada del grado del vértice. Y además,
no solamente estas son las cotas, sino que logramos caracterizar exactamente cuándo ocurre la igualdad en cero y cuándo ocurre la igualdad en 2 raíz del grado. En el lado izquierdo, la igualdad ocurre sí solo si el vértice es aislado. De manera que si uno tiene un vértice aislado, uno sabe que ese vértice tiene energía local cero. Eso, pues digamos que no es tan complicado verlo porque en general, si uno tiene un grafo y uno tiene un subgrafo inducido, es decir, un subgrafo que se obtiene eliminando vértices del grande, uno sabe que la energía del inducido es menor o igual que la energía del grafo. De manera que este lado de la desigualdad pues, se obtiene fácilmente por teoremas que ya existen. Por lo tanto, la que es más interesante en este artículo y que no se conocía era el hecho de que la energía de un vértice ocurre en 2 veces del grado si solo si ese vértice es el centro de una estrella. Esa es la parte que es interesante en este teorema de la que quiero hablar, ¿no? ¿Cómo se obtiene ese resultado? Entonces, voy a hablar de algunos conceptos dentro de la teoría de matrices, ¿no? La primera, no estoy seguro si esto se estudia normalmente, creo que no, en los cursos de álgebra lineal en pregrado, ¿no? Normalmente estos son temas un poco más avanzados que aparecen. Hay 2 referencias que son súper importantes, que son los libros de Horn y Johnson de análisis matricial, ¿no? Entonces, aquí empezamos a usar el concepto de matriz semidefinida positiva, ¿no? Una matriz semidefinida positiva si satisface esta relación para todos los vectores en Rn, ¿no? X transpuesta por m por x es no negativo y se prueba que las matrices semidefinidas positivas es equivalente a que todos sus autovalores sean no negativos. Eso es un sí solo sí, es un teorema bien conocido dentro de la teoría de matrices. Y una propiedad que tienen las matrices semidefinidas positivas que usamos mucho para poder probar la cota superior es esta que está acá. Si uno tiene un elemento diagonal de una matriz semidefinida positiva igual a 0, entonces todos los demás elementos de la fila de la columna donde está ese elemento tienen que ser 0. Eso se puede probar para matrices semidefinidas positivas. Entonces, partiendo de esto, también tenemos otro tipo de resultados que son importantes, como es la norma traza de una matriz. La norma traza de una matriz se define como la suma de los valores singulares de la matriz. No sé si, ¿quiénes son los valores singulares de una matriz? Los valores singulares de la matriz son las raíces cuadradas de los autovalores de la matriz por la transpuesta. Fíjense que cuando uno multiplica una matriz por su transpuesta, ya tienes una matriz, de hecho, esa es semidefinida positiva. Y por lo tanto sus autovalores son no negativos y por lo tanto uno puede hablar de la raíz cuadrada de esos autovalores. Entonces, esa es la norma traza de una matriz. Fíjense que en el caso de los grafos, si ustedes toman la matriz de adyacencia de un grafo, esa matriz, y toman la norma traza de matriz, la suma de los valores singulares. Pero fíjense que como es una matriz simétrica, A y A transpuesta es la misma, entonces queda cuadrado, los autovalores son los cuadrados, y cuando tomo la raíz cuadrada aparecen justamente los valores absolutos, de manera que la norma traza de la matriz de adyacencia de un grafo es precisamente la energía del grafo. Entonces estamos hablando de una norma traza, y tenemos un teorema clásico, el teorema de Caifán, que es la norma de la desigualdad triangular en la norma traza, que ocurre, pero la parte que es más importante para nosotros es el caso de la igualdad. Y el caso de la igualdad es normalmente muy difícil de tratar. O sea, cuando se da la igualdad dentro de la desigualdad triangular en la norma traza. Fíjense que la igualdad se da así solo si existe una matriz ortonormal P, tal que P por X y P por Y sean ambas matrices semidefinidas positivas. Entonces, la igualdad, esto es importante porque de esto es que como nosotros vamos a caracterizar en nuestro problema los autovalores, o mejor dicho, los grafos que tienen energía local 2 veces la raíz, ¿no?
Entonces, la igualdad se da solo si existe una matriz ortonormal P, de tal forma que P por X y P por Y sean matrices semidefinidas positivas. Entonces, esos son como los teoremas. Y entonces aquí voy a tratar de más o menos mostrar cómo se llega uno a la conclusión del mayor valor posible de la energía local. Entonces, parto de un grafo con n vértices y matriz de adyacencia A. Entonces voy a llamar digamos, voy a trabajar quitando el vértice B1 sin pérdida de generalidad. Entonces tengo G1, que es el grafo al quitar el vértice B1. Y luego tengo la matriz de adyacencia de este, que va a ser simplemente eliminando la fila 1 y la columna 1 de la matriz de adyacencia. Entonces, esta va a ser la matriz de adyacencia de este. Y luego, claro, esta matriz es más pequeña que aquella. Este es n por n, este es n-1 por n-1, porque quitamos fila y columna. Pero entonces lo que voy a hacer es considerar la matriz B1, que es la matriz... no sé por qué se me pasa esto otra vez. Entonces, lo que voy a tomar es B1 como la matriz donde quité la fila 1 y columna 1 y voy a poner puros ceros ahí. Entonces vuelvo a tener una matriz del mismo tamaño, ¿no? Entonces, cuando calculo por definición la energía del grafo menos la energía del grafo quitando el vértice, eso va a ser la norma traza de A menos la norma traza de A1. Pero al poner ceros en filas y columnas, eso no me va a variar la norma traza. O sea, va a haber una diferencia en valores singulares cero, pero la norma traza de A1 y la norma traza de B1 es exactamente la misma. Y ahora aplica la desigualdad triangular de Caifán y obtienes exactamente la norma de A menos B1. Pero fíjense que esta matriz es muy sencilla. Esta matriz es exactamente la misma de A, excepto en la fila y la columna. O sea que cuando yo hago esta diferencia, me va a quedar en la primera fila y en la columna, me va a quedar solo algunos unos y el resto es cero. Y calcular la norma traza, o sea, calcular los valores singulares de esto es muy sencillo. En realidad va a ser va a ser unos, la suma de raíces del cuadrado en 1, pero el número de 1 es precisamente el grado del vértice. O sea, cuántas veces el 1 aparece en esa fila es el grado del vértice. Y los valores singulares son exactamente raíz de 1 y el resto ceros. Y entonces la norma traza, que es la suma de los valores singulares, este es muy sencillo de calcular. Entonces, lo que es la desigualdad es bastante sencillo de obtener aplicando la teoría de Caifán. El problema está en cuándo se da la igualdad, ¿no? Ese es el problema interesante, es decir, cuándo la energía local alcanza esta igualdad. Pero fíjense que si hay igualdad aquí, entonces vamos a tener igualdad acá, y al tener igualdad acá, vamos a estar en las condiciones de la igualdad en el teorema de Caifán. O sea, aparece la matriz semidefinida positiva. Es decir, si hay igualdad, entonces vamos a tener igualdad aquí, y esto es igualdad en la desigualdad triangular. Entonces, ¿qué significa esto? Que va a existir una matriz ortonormal P, tal que P por esta matriz y P por esta matriz sean semidefinidas positivas. Y a partir de allí, fíjense que, bueno, esta parte es simplemente para observar que si esta es semidefinida positiva, esta también lo es. ¿Por qué? Porque simplemente multiplico por la traspuesta IP de este lado. Fíjense que como es ortonormal, esta es la identidad. Entonces me queda la misma matriz. Y fíjense que como es una ortonormal, la traspuesta es igual a la inversa. Por lo tanto, los autovalores de estos son las mismas. Entonces, esta también se divide por todos los autovalores son no negativos también. Entonces, lo que tengo es que tengo que todas estas matrices son semidefinidas positivas. Entonces, ¿ahora qué hago? Bueno, ya habíamos visto que la matriz esta A menos B1 era muy sencilla, ¿no? Siempre toco. Es la matriz C, que es de esta forma. Yo puedo suponer en realidad que los vértices que están pegados a B1 son B2 hasta BS, ¿no? Los primeros, pues simplemente los reordeno si hace falta, ¿no? Entonces, en realidad la matriz C va a ser los unos, esto indica los vértices que son adyacentes al B1,
y el resto son ceros en esta matriz A menos B1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? El A menos B1 es muy sencilla. Y entonces, cuando uno multiplica por la matriz P ortonormal, va a también tomar una forma muy sencilla en bloques X, Y, 0, 0, donde X es una matriz de este tipo y Y es una matriz de este tipo. Digamos que eso es muy fácil, simplemente hacer los cálculos partiendo del hecho de la simplicidad de esta matriz. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que esta matriz es semidefinida positiva y tiene un montón de ceros en la diagonal. Por lo que había dicho antes, si hay ceros en la diagonal en una matriz definida positiva, todo lo que está arriba y abajo tiene que ser cero. Por lo tanto, fíjense que, ¿qué vamos a tener de esto? Y, la matriz Y va a ser toda cero. La matriz Y va a ser toda cero, porque fíjense que ahí vamos a tener todos los ceros en la diagonal. Entonces todo lo de arriba y lo de allá son ceros. Y por otro lado, todos estos van a tener que ser estrictamente positivos. Los de P1S, P12 hasta P1S tienen que ser estrictamente positivos. Bueno, en una matriz definida, en la diagonal son todos no negativos y no pueden ser cero. Estos no pueden ser cero, porque si fueran cero, fíjense que estos están en la diagonal de una matriz semidefinida positiva. Y si esto fuera cero, entonces tendría que ser todos estos también cero. Y junto con el Y, que también, fíjense que todos estos ya eran cero, tendríamos pilas y columnas cero en una matriz ortonormal. Eso es imposible, ¿no? Entonces, digamos, para no entrar tanto en detalle, por el otro lado, esta matriz es semidefinida positiva y si uno calcula en la posición 1, 1, cuando haces la variación, esta es precisamente variando K, ¿esto es quién? Cuando varías K en la fila, es recorriendo la primera columna y esa primera columna de esto es cero completamente. Entonces esto también es cero, como es el término 1, 1, 0 de una matriz de línea positiva, también te va a obligar a que muchas otras cosas sean cero y siguiendo de esa manera vas a obtener entonces que todas estas expresiones son cero, estos P sub I son estrictamente positivos y eso va a obligar entonces a que todos los A sub I J terminen siendo cero para todos estos valores y la matriz A va a terminar con una forma, en forma de bloque, donde tiene 0, 0 y aquí cualquier otra cosa. Y una matriz de adyacencia de este tipo, lo que está diciendo es que el B1 es el centro de una estrella y estas es las otras componentes del grafo que están aquí de este lado. Entonces, eso digamos que, viéndolo muy rápidamente, la igualdad se da entonces si B1 es el centro de una estrella. Entonces, digamos que lo que hemos hecho es, claro, es fácil ver que si B1 es el centro de una estrella, se da la igualdad. Yo creo que la parte complicada es esta, ¿no? Entonces, eso es por un lado, no sé cuánto tiempo tengo. Ah, Sí, como unos 10 minutos. vale, entonces voy a hablar rápidamente de otro problema. Digamos, hay otros teoremas, pero quería más o menos, sobre todo, para que vieran el tipo de matrices la teoría de matrices que se ve ahí adentro, ¿no? Pero simplemente voy a plantear en el tiempo que queda cómo extender el concepto de energía de grafos, porque aquí hemos estado hablando todo el tiempo de la energía de grafos. Entonces, fíjense lo curioso cuando uno extiende el concepto de energía o de espectro de grafos a digrafos. Eso se vuelve un problema donde uno pasa de la teoría de matrices hermitianas a matrices no simétricas. Porque cuando tienes dirección, no es lo mismo que uno esté conectado con 5 y 5 con 1. Entonces las matrices de adyacencia dejan de ser simétricas. ¿Y qué es lo que pasa? Calculas el polinomio característico de la matriz de adyacencia y te pueden aparecer números complejos. Digamos que cuando pasas, el salto es grande en la teoría de matrices, ¿no? O sea, uno se queda sin la teoría de matrices hermitianas. Entonces, hay varias formas de... Por otro lado, uno puede identificar los grafos dentro de los digrafos. O sea, de una manera bastante natural, y es que a cada grafo, pues simplemente le vas a asociar doble arcos a cada arista.
Es decir, que a esta arista le corresponde un doble flecha, digamos, yo la dibujé en la misma parte, pero con esa representación, por supuesto que la matriz de adyacencia se preserva, o sea, digamos, exactamente la misma. Y por lo tanto, el espectro del grafo G como grafo va a ser el mismo. De hecho, los grafos son los digrafos simétricos dentro de toda la clase de digrafos. Entonces, definitivamente, digamos que los digrafos forman una clase mucho más amplia de los grafos. Y Nikiforov, en el año 2007, planteó la necesidad de extender el concepto de grafos y la energía de grafos a digrafos vía la norma traza. Es decir, que si yo tengo un digrafo, considero su matriz de adyacencia y tomo la norma traza, que es la suma de los valores singulares de esa matriz, ¿no? Y esto ya sabemos cómo funciona, ¿no? Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, ¿cómo calculamos la energía? Pues la matriz de adyacencia la calculamos y multiplicamos A por A transpuesta. Esta sí es una matriz simétrica, calculamos su polinomio característico. En este caso vemos que los autovalores son 0, 1 y 3. Por lo tanto, los valores singulares son las raíces cuadradas que están acá. Y entonces la energía de ese digrafo es 2 raíz de 3 más 2. O sea, que es una forma de extender el concepto de grafos a grafos dirigidos, ¿no? Entonces, el problema, que fue un trabajo reciente, es que uno puede pasar, obviamente, a extender el concepto de energía local a grafos dirigidos de la misma manera, ¿no? Eso no es... Pero resultó muy interesante cuando uno extiende a grafo dirigido, es decir, la energía del digrafo menos la energía quitando el vértice. El teorema que obtuvimos es que la energía de un digrafo de un vértice, el máximo valor, es el grado de salida más el grado de entrada. Y la igualdad ocurre del lado de este derecho, sí, solo si B es un vértice estrella, que es algo que les puedo explicar ahora rápidamente, pero lo interesante de esto es que hay una forma de partir de un grafo dirigido y pasar a un grafo que tiene la misma energía y el mismo espectro, digamos. Y es lo que llamamos nosotros el digrafo de separación, ¿no? Yo parto de un digrafo cualquiera, entonces en cada vértice lo voy a separar en dos. Y voy a poner todos los vértices que llegan en uno de los vértices y todos los que salen en el otro. Y así separo todos los vértices, ¿no? Aquí está hecho, primero separo en B1. Claro, aquí todos salen de B1, entonces aquí están los B1T y en B1H no llega porque no llega ninguno. Pero aquí en B3, por ejemplo, en la parte B3 lo separo en dos, entonces lo pongo el B3H, los dos que llegan, y el B3T, el que sale, y así sigo hasta llegar a un grafo que es el digrafo de separación, cuando separo todos los vértices. Y después considero el subyacente de este, o sea, eliminando los arcos. Y eso es muy interesante porque hay ciertas relaciones entre los vértices, por ejemplo, el digrafo el subyacente, al quitarle V, es lo mismo que quitarle los dos vértices BT y BH al HD. Hay relaciones de ese tipo. Pero lo que es muy importante, y eso lo utilizamos por primera vez en este artículo que apareció en Special Matrices, es esto que está acá, este teorema. Es que si uno tiene un digrafo, la energía del digrafo es un medio de la energía del subyacente. Eso se puede, no es un teorema trivial ni inmediato, pero digamos que eso lo que nos da es una herramienta de pasar de un digrafo al grafo. Y entonces, cuando uno pasa tomas esta diferencia y pasas al subyacente, ya aquí estamos en la teoría de grafos. Pero cuando pasamos en la teoría de grafos, nos queda el subyacente de H y el subyacente de D quitando V. Y entonces, por lo que había dicho antes, aquí la cuestión es que aparece la energía del subyacente menos la energía del subyacente quitando dos vértices. Entonces, cuando pasas al subyacente, se nos apareció un problema nuevo. O sea, ¿qué pasa con la variación de energía? No cuando quitas un vértice, sino cuando quitas dos.
Y el problema de quitar dos vértices es interesante. Porque tuvimos que analizar en grafos qué pasa cuando quitas dos vértices. Y justamente lo que obtuvimos es que cuando quitas dos vértices en el grafo, la diferencia de energía es 2 veces el grado de uno más 2 veces la raíz del grado del otro. Y entonces aplicando esto, y además también se ve cuando ocurre la igualdad, ¿no? Si solo si U y V son centros de estrellas, ¿no? Entonces tuvimos que partir, y de hecho generalizamos el resultado para quitando cualquier subconjunto de vértices, usando pura teoría espectral, teoría de normas matriciales, y ya con eso, pues finalmente aparece, digamos que el teorema de las raíces. Bueno, voy a parar aquí, digamos, yo creo que quedó claro un poco la idea de lo que extender a digrafos, y cuando quisimos extenderlo a digrafos, pues aparecieron otros problemas interesantes dentro de la misma teoría de grafos, y lo logramos pasando del grafo dirigido al grafo de separación, ¿no? O sea, digamos que es la técnica que utilizamos. Entonces, esto es digamos, más o menos una idea del tipo de cosas que se hacen dentro de esta línea de energía de grafos en la teoría espectral, ¿no? Es un sector muy específico dentro de la teoría espectral. Entonces, como pueden ver, es teoría de matrices, básicamente, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Hay preguntas? Yo tengo una pregunta, sí. Ajá, Sí, una consulta, digamos, aquí se consideró la energía local de un vértice. ¿Se podría considerar algo como la energía local de un subgrafo o algo sí. así, por ejemplo? Digamos, y ver si, no sé si las energías locales son como subaditivas o tal vez algo en esa línea. No, sí, y de hecho, digamos, por eso digo que en este nuevo artículo, cuando demostramos qué pasa cuando uno quita un subconjunto de vértices con cualquiera, pues uno ya puede hablar de la energía local de un subgrafo inducido, ¿no? Y ahí están los teoremas y claro, cualquiera puede empezar a plantearse qué propiedades tiene, ¿no? Yo creo que eso está como implícito dentro de los teoremas que están en este nuevo artículo también, ¿no? Porque ahí se considera justamente ese problema, ¿no? De cómo varía la energía cuando uno quita un subconjunto de vértices, cualquiera, ¿no? Entonces, efectivamente, es natural considerar la energía local en cualquier subgrafo inducido, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Jorge, adelante. Sí, buenas. Gracias por la presentación y bueno, la pregunta mía es relacionada con la matriz de adyacencia, que es Ujú. una matriz hermitiana. Uno pensaría que esas entradas de la matriz representan la fuerza de los orbitales. Entonces le quería preguntar si ustedes también consideran matrices hermitianas más generales, digamos, para variar esa fuerza de los orbitales entre los átomos, o si ustedes solo se enfocan más que nada en estas matrices de adyacencia y en este último caso de los digrafos. No, no, hemos considerado generalizaciones de la matriz de adyacencia, eh, en varias formas, ¿no? O sea, realmente, o también uno puede hablar de matrices de adyacencia con peso. Hemos considerado, y hay mucho desarrollado o sea, no nos quedamos solamente con ceros y unos, ¿no? Hay un concepto en química que es muy importante, que es la de índices topológicos. Eh, y es un concepto donde en un grafo se suman los pesos de las aristas, algo por el estilo, ¿no? Y usando esos índices topológicos, que son muy generales, uno construye la matriz de adyacencia generalizada y desarrollas toda la teoría de la energía, todo el espectro para ese tipo de matrices, ¿no? Sin embargo, hay un tipo de matriz que todavía es más importante y que tiene todo un desarrollo paralelo, que es la matriz laplaciana de un grafo, ¿no?
La matriz laplaciana, que es el caso discreto en el caso de las matrices ya infinitas, lo que considera es como la matriz que tiene los grados de los vértices en la diagonal y después le resta la matriz de adyacencia. Esa es la conocida matriz laplaciana. Y eso pues genera toda una teoría también que es de mucho interés, ¿no? Con resultados tanto matemáticamente como químicamente importantes, ¿no? De manera que en este caso también hay miles de formas de extender todos estos conceptos, ¿no? En energía laplaciana, en generalizaciones de la matriz de adyacencia, como tú sugieres. Pero hay cosas también hechas, ¿no? En la teoría espectral ya no solo uno se queda con los ceros y unos, ¿no? Sino ya con matrices, es prácticamente teoría matriz en general. ¿Alguna otra pregunta? Tengo unas cuantas. La primera tal vez es como relativamente básica, pero la fórmula de Coulson también se extiende a digrafos. Yo les comenté la extensión que propuso Nikiforov para estudiar la energía en grafos dirigidos. Eso fue en el 2007. Ese mismo año yo propuse otra generalización y que fue exactamente lo que tú te preguntaste. O sea, calculemos la fórmula integral de Coulson cuando es un digrafo en vez de un grafo. Y sorprendentemente, cuando calculamos esa integral, obtuvimos la suma de las partes reales de los módulos de los autovalores. Y por lo tanto propusimos como energía de un digrafo la suma de las Y claro, esa fórmula era interesante porque cuenta con la fórmula integral de Coulson, cuasi orden, tiene toda una serie de propiedades. Y de hecho eso fue una línea de evolución que desde el 2008-2007 nosotros hicimos mucho trabajo, mucha gente hizo muchos trabajos y hay un capítulo entero en un libro sobre esa energía que introduje en el 2008. Esa fue la primera generalización que hubo a digrafos. Y como te digo, fue esa exactamente la pregunta que tú hiciste. O sea, yo pensaba que una manera de... Porque hay varias formas. Uno también puede hablar de los módulos de los autovalores directamente, ¿no? Pero a mí me parecía interesante la de como buena parte de la teoría clásica de la energía de grafos se basaba en la fórmula integral de Coulson. Entonces yo quería extenderlo teniendo la fórmula integral de Coulson. Entonces, en ese artículo que aparece en el Linear Multilinear Algebra, ahí lo que hicimos fue calcular la integral y obtuvimos ese resultado, definimos la energía de esa manera y hay mucho hecho también en esa extensión de la energía de grafos, ¿no? Y también apareció la de Nikiforov y ahí también he hecho mucho con estudiantes de posgrado ahí en la Universidad de Antioquia, porque fíjense un problema que es interesante en la energía y en la norma traza, es que si tú fijas un grafo cualquiera, un grafo, tú puedes considerar todas las orientaciones posibles de ese grafo. Entonces uno se puede hacer la pregunta, ¿dónde está el máximo y el mínimo de todas esas orientaciones? Y eso nos ha dado unos problemas muy, muy interesantes, donde se ha desarrollado teoría de matrices muy bonita. Por ejemplo, un tipo de orientaciones que son importantes son los torneos. Los torneos son orientaciones del grafo completo. Y ahí han aparecido problemas sobre maximizar y minimizar la norma traza sobre todas las posibles orientaciones. Y lo que encontramos en un artículo, y que fue de los primeros donde se analizó este tipo de problemas, es que la norma traza, y uno ya puede hablar incluso matemáticamente de la norma traza, si tú tienes un grafo, consideras todas las posibles orientaciones de ese grafo, encontramos que la mínima norma traza, cuando el grafo es bipartite, ocurre en orientaciones que llamamos sin source. Esas orientaciones son orientaciones donde cada vértice, en cada vértice del grafo dirigido, todas salen o todas entran. ¿De acuerdo? Entonces, una orientación es sin source si cada vértice es sin o cada vértice es source. O sea, digamos que no puede haber un vértice que entre en flecha y salga, ¿no? Entonces encontramos con unos teoremas muy bonitos usando teoría de matrices
que la mínima norma traza en los grafos bipartitos ocurre en esas orientaciones sin source. Y lo interesante es que también caracterizamos porque las orientaciones sin source existen sí solo si el grafo es bipartito. Entonces, por eso en el caso de los grafos bipartitos, el problema está resuelto sobre cuál es la mínima energía. Entonces, es un problema abierto ahorita. ¿Qué pasa si el grafo no es bipartito? ¿Dónde está la mínima energía o la mínima norma traza? Y luego está el otro extremo, ¿dónde está el máximo? Y ese todavía hay más problemas. O sea, ni siquiera en el grafo bipartito sabemos cuál es el máximo, pero en árboles sí logramos ver que las orientaciones máximas se obtienen en aquellas que son balanceadas, es decir, que el número de flechas que salen y el número que entran, siempre la diferencia en valor absoluto no era igual que 1. Es decir, o son iguales o la diferencia es 1. Que es como el opuesto de los sin source, ¿no? El sin source todas entran o todas salen, estas son balanceadas. Entonces, esos problemas son muy interesantes y todavía no tenemos respuesta en muchas situaciones, ¿no? En el caso de los árboles lo tenemos cuando los vértices ramificados están separados, de hecho. Entonces, esos son otra cantidad de problemas que son interesantes en el estudio de la norma traza, ¿no? Daniel. Sí, gracias. Perdón, tengo otra consulta, digamos, en algo más o menos análogo aquí, ¿verdad? Que habían considerado, o sea, como la pregunta esa de cuál vértice será el que tiene la mayor energía cuando uno remueve, ¿verdad? Que no sé si han considerado la pregunta de más bien en vez de remover un vértice, más bien agregar un vértice y o sea, cuáles serían las aristas que darían mayor energía. No sé si han considerado algo en... Eh, bueno, hay cosas hechas dentro de la misma teoría de energía, ¿no? Lo que pasa que con la parte, no, con respecto a tu pregunta, no, yo no he considerado qué pasa pero al agregar un vértice, ¿te refieres cómo lo agregas? Ajá, exactamente, sí, o sea, con quién se Sí, o conecta. sea, digamos que no, habría que ver qué es lo que quieres exactamente, qué tipo de grafo quieres construir, ¿no? Ajá, sí, 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 claro. Porque tú puedes agregar un vértice, si un vértice aislado no va a modificar en nada, entonces tienes que pegar algunas aristas, pero a quién quieres y por qué quieres hacerlo también, ¿no? Ajá, exactamente, ajá. Entonces pero digamos que el comportamiento, lo que sí se sabía era que en el caso de eliminar aristas, que es otro problema, Ujú. eso sí se había estudiado antes, o sea, que cómo es la variación de la energía cuando quitas una arista. Y ese problema ahí bastante desarrollado por otros autores, y es que es medio salvaje el comportamiento, ¿no? Porque en un grafo puede bajar, puede subir, y entonces los problemas al eliminar aristas se han convertido más bien en buscar clases importantes de grafos que tienen un comportamiento monótono, ¿no? Pero en líneas generales, ese problema, el de las aristas, también hay en las revistas de Linear Algebra Application, Linear Multilinear Algebra, que son muchos de las revistas donde se publican en esta área. Hay trabajo de ese tipo, ¿no? ¿Qué pasa cuando quitas aristas, ¿no? Ahora, en cuanto a la variación de quitar un vértice, estos son como los primeros resultados que están apareciendo. Por lo tanto, es una línea que definitivamente hay muchas preguntas y mucho que hacer, ¿no? Oscar. Gracias por la oportunidad. Yo solo quería preguntarle, profesor, en el teorema donde usted prueba que la energía de un digrafo es un medio de la energía del grafo, El eso, subyacente. eso, del subyacente, eso quiere decir que todo lo que ya se conocía para grafos no dirigidos se transporta directamente para digrafos o no necesariamente. No, lo que quiere decir es que, bueno, lo que dice es eso, ¿no? Digamos que si tienes un digrafo, tú puedes pasar al subyacente del splitting, de la separación, Ujú, y eso de hecho fue la técnica que utilizamos para poder abordar el problema de la energía local en dígrafos, ¿no? ajá, Y lo que quiero decir, esa técnica es muy importante, eso la introdujimos hace varios años,
Y esa técnica ha sido muy exitosa, no solamente en problemas de energía. Nosotros también hemos trabajado mucho, por ejemplo, en el rango de un grafo. ¿Quién es el rango de un grafo? Pues el rango de la matriz de adyacencia. Entonces, problemas importantes hay de, por ejemplo, caracterizar los grafos de tal rango. Entonces, ese tipo de problemas o pasar cuál es el rango de un digrafo. Entonces, uno utiliza siempre este paso, ¿no? Es como un puente Ok. que te permite pasar del grafo dirigido al subyacente. Pero ojo, la parte complicada allí a veces es que efectivamente tú transportas todo a grafos, pero fíjate que estás transportando todo a grafos del subyacente. Entonces, luego tú tienes que buscar la manera de regresar al grafo, o sea, digamos que, porque puedes obtener información sobre vértices del subyacente, ¿no? O aristas del subyacente, pero tú quieres ver cómo se interpreta eso en vértices del digrafo original, ¿no? Entonces, Ah, ok. y por eso aparecían acá estos vértices estrellas, ¿no? Que no llegué a hablar, pero había un trabajo más que hacer allí, pues, porque nosotros estábamos ya caracterizando todo en términos del subyacente, pero después Ujú. había que volver a qué significa que sean centros de estrellas en el subyacente. Y eso pues logramos a caracterizar y darnos cuenta exactamente que estos dos vértices sean centros en el subyacente, exactamente qué significa en el vértice B en el digrafo original. Y ese es otro trabajo que había que hacer, ¿no? Ah, ok. Entonces, efectivamente, uno traduce el problema de grafos dirigidos a grafos a través de esa fórmula, pero después hay otro trabajo adicional que es volver al digrafo con la información que obtienes en el subyacente, ¿no? Ok. Sí, sí. Ahora me quedó claro, gracias. Ok, Sí. ok. Bueno, si no hay más preguntas, pues le agradecemos de nuevo al profesor Rada. Muchas gracias por venir No, y gracias. muchas gracias a todos los demás. Entonces, Muchísimas gracias a todos por estar.